Bueno, como todos los miércoles, la audiencia, mi copresentador Roniel Ortiz, hoy con nuestro invitado de siempre, don Alejandro Pérez Saldaña. Varios temas en el tintero. Ronnie, ese fallo de la Corte Suprema de Justicia declinando competencia en el caso de la casación del caso Pinzazos. Hoy Alejandro Pérez fue admitido una demanda de Ricardo Martinelli contra Isabel Saimalo de Alvarado y, bueno, hay un fallo de la Corte, pues, admitiendo o reiterando que los abogados pueden, pues, circular con su idoneidad. Y un fallo de la Corte que se encontró por parte de Alma Cortés y parte del equipo en el ejercicio de prepararnos para las batallas, que ahora vamos a leer un extracto muy importante que la ponencia está hecha por el magistrado Abel Augusto Zamora. Bueno, con relación al fallo, vamos a hablar, Fernando, primero del fallo del amparo de garantías que interpusieron un grupo de colegas. Ahorita no tengo el fallo en la mano, me hubiera gustado decir los nombres, porque se unió un grupo de abogados con la finalidad de que... Uno era Manuel Bermúdez Ruiz Díaz. Correcto. Sí, ese fue el... Exacto, entonces ellos le plantearon a la Corte que la innovación gubernamental no podía estar poniéndole a los abogados salvoconducto y estas cosas, porque nosotros somos parte de un órgano del Estado que es el órgano judicial. Por ende, a nosotros nos dirige la Corte Suprema de Justicia en cuanto a nuestra circulación a nivel nacional, y es la que nos emite a nosotros nuestra idoneidad profesional. Entonces, quiero felicitar a esos colegas, fue muy bueno el fallo, se estableció claramente que nosotros no tenemos que estar con absolutamente nada, nadie nos puede estar limitando de que nada más podemos salir para esto o para aquello, o para los casos. Imagínate, Fernando, que los abogados nada más saliéramos para los que cogen en las chupatas esas que hacen los fines de semana, ahí a recoger borrachos y esas cosas. Aquí el ejercicio del derecho es un ejercicio amplio que abarca muchas materias, civiles, penales, comerciales, administrativas, migratorias. O sea, es un sinnúmero de ciencias que tenemos que cubrir nosotros, y realmente muchos de nuestros colegas, por el temor a que les pasara algo o quedar metidos en un problema, muchos no salieron a trabajar, muchos están pagando las consecuencias de una mala información, una mala decisión que se dio en ese momento, y bueno, y les reitero la felicitación, y de igual forma a la Corte Suprema de Justicia con relación a esa decisión que fue muy importante y me gustó mucho porque se valoró la profesión del abogado por primera vez en la historia. Pero mira, con respecto a eso, el superintendente de bancos emitió un comunicado, copió el fallo, porque algunas de las gestiones que hacemos los abogados guarda relación con ir a los bancos a cualquier hora a fin de recabar. Por ejemplo, en migración se requieren cheques dirigidos al Tesoro Nacional, al Servicio Nacional de Migración. Para otras cosas necesitamos comprar timbres en los bancos. Y entonces algunos de los bancos nacionales no permitían que los abogados hicieran trámite en los días que supuestamente no le correspondía a los hombres. Y eso no es correcto. Además, el fallo de la Corte es muy claro, Ronnie. El fallo de la Corte dice que nosotros nos podemos movilizar el día que queramos y a la hora que queramos para entrevistarnos con nuestros clientes, para estar con nuestros clientes, para asesorarlos. Y eso era importante porque hay clientes, por lo menos yo y tú, atendemos clientes sábado y domingo y de noche. No, hay clientes que están en la clandestinidad, que no pueden estar, porque nosotros no solamente defendemos cardenales, papas y monseñores, sí, defendemos todas clases de personas, porque para eso tenemos la idoneidad y por eso la Corte nos tiene habilitados para tal fin. Bueno, eso con este fallo de la Corte, y uno de los fallos pues que yo debo, que exactamente un año después que se da la decisión de inocencia al expresidente Ricardo Martinelli, sale este fallo de la Corte diciendo nosotros no somos competentes para tomar. Bueno, eso es un aspecto del fallo. Eso es un aspecto del fallo. Pero fallo, lo interesante es que, y quiero que le expliquen a la teleaudiencia, porque este fallo abre la puerta para demandar tanto a los fiscales como al señor Rolando López. Sí, pero mira, déjame explicarte algo. Vamos a ver. El fallo no admite los recursos de casación. Y no lo admite porque a partir de las reformas al Código Procesal Penal, la casación solamente guarda relación con aspectos de estricto derecho. Mientras que, y eso es competencia de la Sala Segunda de lo Penal, mientras que el tema probatorio,
Es decir, la valoración de pruebas, la incorporación de una prueba o no a un proceso y por ende a una sentencia. Eso es relativo a la nulidad de un proceso. Y la nulidad de un proceso solamente lo puede atender un tribunal de apelaciones. ¿Eso qué significa? Que los recursos de casación que se interpusieron por los querellantes, en el caso Pinchazo, fueron rechazados todos, porque mezclaba, contaminaba pruebas con aspectos de derecho y eso, desde el punto de vista de la técnica de la casación, es improcedente. Fuera de ese, pues, de algo que tiene que ver básicamente con la parte legal, los que somos legos en derecho queremos saber, uno, ¿es susceptible de una contrademanda por parte del presidente Martinelli a todos aquellos que hicieron este show? Y dos, ¿por qué son susceptibles de demanda los fiscales y el señor Rolando López? Bueno, mira, yo te voy a explicar desde mi punto de vista. Desde el momento en que Ricardo Martinelli fue detenido por esta denuncia, por estas querellas, obviamente ahí nace el derecho de exigir daños y perjuicios porque lo privaron de su libertad, le afectaron sus haberes y lo sometieron a un juicio con el peligro más grande que tiene ser vinculado a un proceso penal, que es perder la libertad. 2 años detenido. Yo pienso que sí, yo no sé qué tú piensas, Bueno, Ronnie. mira, yo sí les voy a desmenuzar un fallo y quiero explicar a las personas para que entiendan, ya que, como dijo Fernando, no todo el mundo entiende estas cosas. Este es un fallo del 31 de julio del 2020. Este fallo, luego que se dio la sentencia del Tribunal de Juicio Oral, donde se declaró no culpable de Ricardo Martinelli, las contrapartes, llámese Fiscalía, por parte del fiscal Ricardo González, Malvina Herrera, el señor Mauro Zúñiga y el señor Michel Doens, van de la mano con Carlos Herrera Morán y presentan un recurso. La Fiscalía presenta un recurso de anulación con causales concurrentes de casación. ¿Por qué hicieron esto? Igual lo hizo Carlos Herrera Morán. Ellos lo hicieron porque ellos decían, ellos se jugaban una carta de que como manipularon a la Corte durante tanto tiempo para perjudicar a Ricardo Martinelli, tenían a Harry Díaz y tenían a Jerónimo Mejía, y por eso peleaban tanto de que el juicio se hiciera rápido, porque ellos necesitaban hacer ese juicio antes de que cambiara el gobierno. Ellos estaban desesperados, la desesperación que reclamaban que le metan el acelerador y esas cosas. ¿Qué pasa? Estos 3 recursos tienen que ir a la Corte, pero no a la Corte en pleno. Va a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde la magistrada Maribel Cornejo, una letrada que fue fiscal, catedrática, experta en algunas ramas del derecho y que hoy día ejerce el puesto de magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López y la magistrada Asunción Alonso, fueron las que les tocó tomar esta decisión. Como tú dijiste, demoró 1 año la Corte en tomar la decisión y resolver los 3 recursos. El primer recurso lo presenta la Fiscalía de anulación con causales concurrentes de casación. Porque ellos ¿qué querían? La jugada era esta: presionamos políticamente, seguimos con el choque, hicimos mediáticamente con los medios afines a Varela, a Picuiro y a toda esa gente, a Kenia, y en la Corte si casan la sentencia y les dan la razón, se acababa el partido. Ricardo Martinelli quedaba condenado de forma inmediata. De igual forma, Carlos Herrera Morán, representando a Mauro Zúñiga, a Balbina y a Michel Doens, se va por la misma teoría, pero lo hace tratando de manifestar que se había violado el artículo 32 de la Constitución, que eso no fue cierto, y ahorita voy a leer unos extractos de esto. Y por otra parte, Rosendo Rivera, que a mí me extrañó, mira, si a mí como abogado me pasa algo de que yo he usurpado una función dentro de un proceso donde por ley, por el Código Procesal Penal, ejercí durante toda una etapa de investigación, etapa intermedia, y fui a un juicio oral haciéndose pasar por un querellante autónomo, ¿qué resulta ser? Esa es una persona que al final del camino quedó como un querellante autónomo, es una persona que hace su propia acusación. Entonces él fingió, y Jerónimo y Harry le dieron la oportunidad de que negociaban, se reunían y 1000 cosas más, haciendo ver de que este señor tenía un título que no lo podía tener, y que resulta ser que cuando el juicio empieza,
el juez, el presidente del tribunal, el juez Tejera, con el otro juez hace identificación de las partes y pregunta, usted es autónomo, ¿cuáles son los delitos por los cuales usted está acusando? Porque cuando el juicio inicia, cada parte se tiene que parar y decir cuál es su teoría del caso. Mi teoría del caso es que Ricardo Martínez es inocente, que es la nuestra, que vamos a determinar que todo fue un montaje, de que fueron cuestiones ilícitas, que trajeron testigos falsos y manipularon la justicia de una u otra forma. Ese fue nuestro compromiso como equipo de defensa, de explicarle al tribunal nuestra teoría de ese caso. Desde que lo analizamos por primera vez, Alejandro Pérez y yo, cuando iniciamos con Camacho a perseguir este caso en el año 2014. ¿Qué resulta ser? Que ellos agarran, presentan Rosendo Rivera llega a ese juicio y le preguntan a usted cuáles son los delitos por los cuales usted es autónomo. ¿Qué sucede? Que la ley es tan clara de que para tú ser un creyente autónomo tienes que tener tus propios delitos. No puede ser lo mismo de la fiscalía. El tipo era Y ya copia. Y ya citó en la calco. audiencia con Jerónimo Mejía, que permitió toda esta porquería, que permitió todo este show, que permitió todas estas violaciones. Jerónimo Mejía le permitió a él actuar como autónomo y Harry fue el que lo nombró. Yo sé cuáles eran las canonjías que tenían y los favores que se hacían. ¿Y qué resulta ser? El juez le dice, no, señor. Y ya Citón lo había dicho, Citón se había parado y lo dijo en público, le llamaron la atención que la querella del autónomo era una fotocopia del escrito de acusación del señor Harry Díaz. Porque como Harry nunca aprendió derecho, él fue 10 años pasé a la corte porque nunca aprendió, salió neófito en la materia porque realmente él no nació para eso, él estaba acostumbrado a estar en los ministerios allá haciendo cosas que no debía hacer. Pero la pregunta es, así mismo como esta gente habló de millones de dólares, yo creo que entre Balbina y Doense creo que eran 55 millones de dólares, 50. así mismo pueden ser la Sí, parte del claro, equipo legal de claro. Ricardo Martinelli. Oye, Ricardo Martinelli metió 2 años preso. Eso es una afectación. Mira, pero para terminar de explicar, bueno, pasa eso. Lo quitan. Él presenta entonces, cuando se dio el fallo, él presenta un recurso de anulación con causales concurrentes de casación. Pero como yo le decía a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, que nos hemos unido siempre y hemos trabajado, a veces peleamos en muchas cosas, pero siempre buscando entender la ley y aplicarla de la mejor forma, porque sabíamos que nos estaban haciendo trampa. ¿Cómo un fiscal que planteó una teoría de un caso, y lo dijo en la teoría del caso, la basó en Álvaro Alvarado, que ni siquiera existía en el proceso? No. Él fue y se paró, Aurelio Vázquez, y dijo, mi teoría es esto, porque él dijo en una entrevista, pero la entrevista nunca la aportó como prueba. Y nada más leyó una parte de lo que decía, de lo que se dijo en esa entrevista. Y dijo otra serie de situaciones que todas se le fueron, y yo se lo decía en un principio, las 4 patas de la mesa se les cayeron, la mesa se fue al piso. Entonces, Rosendo presenta él un proceso, una anulación. Yo decía, ¿cómo si anulan el proceso en el sistema penal acusatorio? Claro. Es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo íbamos a hacer que Picuro le prestara la máquina 8430-145? Sí. ¿Cómo íbamos a hacer para que Picuro volviese a falsificar los 7 tomos de correos, supuestos correos electrónicos? ¿Cómo íbamos a hacer para que falsificaran el sello de Gmail? ¿Cómo íbamos a hacer para borrar para que Siria hablara con el testigo protegido? Y cosas como esto. O sea, son tantas ilegalidades y tanta manipulación que esto era casi imposible. Y yo te lo dije en el programa pasado. Este fallo, un día el juez ese se dio el lujo de decir, yo me sé, porque la gente pensaba que este juez no se sabe el caso. El juez tenía un montón de páginas en blanco que notaba. Cuando ese hombre se paró un día a hablar y le sustentó a cada quien, el día tal usted dijo esto, en el minuto tal, con 45 y 30 segundos, ellos se cayeron de espalda. ¿Por qué? Porque lo más triste de todo... Que pensaron que era Harry Díaz y Mejía, que iban a hacer un libreto ahí. Es que lo más sorprendente de todo, al fiscal le doy el beneficio de la duda, porque a pesar de que llevó 500 ayudantes para ver cómo podía sostener esta porquería que habían hecho, una porquería jurídica, Herrera Morán, cuando no iba en estado etílico al juicio, nunca estuvo presente en ese proceso. ¿Cómo tú como abogado vas a sustentar un caso donde ni siquiera pedías copia del audio, del video de la audiencia, nunca tomaste una anotación? Iba cualquiera. Sí. Ahí era como la silla caliente.
Todos los días había uno distinto. Había uno distinto. Rosendo Rivera, Pero antes que vayan de Rosendo, en el día de hoy, Carlos Herrera Morán interpuso un recurso de reconsideración, ¿ok? Ajá. Pero frente a los mismos magistrados que él atacó como genuflexos. Este hombre, ¿cuál es la ética profesional de Carlos Herrera Morán que a los mismos magistrados que catalogó de genuflexos, a esos mismos abogados le está pidiendo que reconsideren su decisión? pero es que en la corte, ¿Cabe la reconsideración ahí? yo siento que eso no tiene ni pie ni cabeza. Ese es un acto de desesperación. Él salió con la jefa de él porque el problema de un abogado es que cuando el cliente te manda. Entonces Balbina le dice a él lo que tiene que decir, pero Balbina es ignorante. Sí. En el Código Judicial había una figura que se llama ignorante e inexcusable de la ley. Ella se le pasa porque no sabe derecho. Igual que a Michendón, que a pesar que es abogado, él no sabía ni lo que decía. Pero mira, dice la Corte en el fallo, que dicho sea de paso, lo firmó la magistrada Asunción Alonso y la firmó la magistrada Maribel Cornejo y la licenciada María Eugenia. María Eugenia López hizo un salvamento de votos, pero con relación a otra interpretación de otra cosa, que había que hacer otro procedimiento y después rechazar. Ah. Pero para la Corte no era necesario, para las otras dos magistradas era como un trámite dilatorio hacer esa. Pero la Corte dijo algo importante. Dijo que, mira, los errores antes anotados afectan la sección de las disposiciones legales señaladas como infringidas por el recurrente. Este es Carlos Herrera Morán, porque fue aquí el portaviandazo que le metieron en la cabeza fue a Carlos Herrera Morán. Pues en su exposición no identificó un hecho concreto capaz de vulnerar las garantías del debido proceso. Él dice que se había violado el debido proceso, con la finalidad de que la sala pudiera analizarlo confrontando las disposiciones estimadas como infringidas. O sea, él nunca sustentó nada de peso que le pudiera dar pie a los magistrados de entrar a profundidad, además de que hicieron una trampa. Mira lo que hicieron en los recursos, en el nuevo Código Procesal Penal, en el sistema penal acusatorio, el recurso de casación, que es lo que ellos estaban tratando de pescar, en ese recurso acá se quitaron las formalidades, pero hay una excepción. Tú no tienes que meter los antecedentes. Y tanto la Fiscalía como Rosendo y como Carlos Herrera Morán empezaron a hablar de los antecedentes como para tratar de enredar a los magistrados. Recuerden que esos magistrados, en el sistema penal acusatorio, el magistrado llega a la audiencia con los papeles en blanco. Sí. Él se nutre de lo que escucha de una y otra parte. Entonces ellos agarraron y tratándose de trampa, entonces empezaron a hablar, transgiversar lo que pusieron, porque realmente un abogado que nunca fue a la audiencia, sí, que las veces tú lo veías, además iba corriendo a decir lo que Picuiro lo mandaba a decir, porque nosotros sabemos que muchos de esos querellantes cobraban en el Consejo de Seguridad. Sí. Eso estamos claritos. Sí. Ellos cobraron hasta cuando salió no culpable. De ahí para adelante, ¿cómo se llamaba? El payaso Nicomede. Ya se perdió. Él tuvo un minuto de fama. Ya más nunca se hizo un abogado que su tamaño no es para estar en un juicio de esa categoría. Ronnie, déjame explicar algo. Mira, los recursos de casación que ellos interpusieron perseguían revertir la decisión de no culpable. Al no ser admitidos, ¿ok?, la decisión de no culpable se mantiene. El tema de que declinaron competencia en las nulidades no van dirigidas a revertir una decisión, van dirigidas a anular el proceso que se dio. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Aquí no va a poderse utilizar esto para revertir el fallo de no culpable. O sea, claro, Ricardo Martinelli es no culpable y si quieren y si por casualidad le aceptan todos estos recursos de nulidad, si se lo aceptan, lo único que puede pasar es, como tú dijiste, borrón y cuenta nueva. No, pero hay una cosa que quiero también, porque estamos pues cortos de tiempo, y hay dos temas que me interesa tocar. Uno, esta demanda presentada hoy, admitida, en contra de la ex canciller y ex vicepresidenta Isabel Saimalo de Alvarado. Bueno, la metimos nosotros, no es la primera, tenemos varias querellas penales. Contra ella, y tenemos denuncias penales contra ella. Me sorprendió que el abogado de ella es Paquito Tejada Mora,
pero al final ella era parte de todo este telaraña de manipulaciones, de torcer las leyes, la justicia en aras de todas maneras hacerle daño a Ricardo Martinelli con su extradición. Mira, retornando al tema de la sentencia que declina competencia, es que al final tengo que explicarle por qué se declina competencia. Porque es que la Corte no resuelve los recursos de nulidad. Entonces tiene que ir al Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, donde asignarán 3 jueces que van a dirimir esa materia. Pero otro golpe duro que dio la Corte en este fallo fue este. En ese sentido, la causal debe ser inadmitida directamente, toda vez que los motivos no contienen sustento fáctico, resultando ser manifestamente infundados, tal como ha sido criterio de la Sala en el fallo, cuya parte pertinente se transcribe a continuación. Dice, así las cosas, el reparo que nos convoca se traduce en la disconformidad del censor respecto a la justipreciación de la probanza que dio origen al sentido del fallo, que adversa que, como se dijo, era abordable a través de las causales de anulación, y planteando de esta manera, deja huérfana de motivos a la causal como concurrente de casación invocada. O sea, no había ni siquiera por donde un hilo, donde agarrarse. Lo que dice la Corte, en pocas palabras, es, ustedes vinieron a la sala penal y acá no era donde debieron venir. Ustedes debieron ir a un tribunal de apelación. Y su causal de casación no la supieron sustentar. Pero mira, lo más risible, y yo no entiendo por qué Carlos Herrera Morán atacó a los magistrados por esta decisión. Lo más risible... A las magistradas, porque encima eran 3 magistradas. Lo más risible de todo esto, que él dice que hubo violación al debido proceso y nos da un ejemplo en su recurso de cómo fue que se dio la violación al debido proceso. Mira, Fernando, ya para cerrar acá por lo menos la participación, te voy a leer un fallo que acabamos de encontrar, que el mismo que Ricardo Martínez me lo mandó. Dice, un fallo del 18 de abril de 2017 emitido por el magistrado Abel Augusto Zamorano, en virtud de la compulsa de copia remitida por el Tribunal Electoral por la supuesta comisión de un delito electoral donde se menciona un diputado de la Asamblea Nacional. Es importante, entre comillas, afirmar lo expuesto en casos similares, respecto a que el solo hecho de que aparezca mencionada la figura de un diputado en una causa penal no implica que inmediatamente se deba elevar lo actuado ante esta esfera judicial, como errónea y sistemáticamente lo vienen haciendo las autoridades, sin antes corroborar la existencia de un hecho con apariencia de punible y elementos vinculatorios o vinculantes contra alguna persona que ostente la condición de diputado. De igual forma dice, remitiendo ante esta sede condicional un sumario en averiguación tan solo porque se mencionó a una persona que por su calidad funcional tiene que ser investigada y juzgada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no debería entrar a dilucidar estos casos si no cumplen con los presupuestos previstos para ello, es decir, la vinculación del diputado a un hecho con apariencia de punible. ¿Qué resulta ser, Fernando? A ver. ¿Esto qué significa? Que el caso Pinchazo nunca debió haber subido. Y era una de las explicaciones que yo daba. Era imposible que Cabeza de Acerrín agarrara y recibiera una declaración o recibiera una querella en contra de Ricardo Martinelli, porque él no era competente para recibir nada de esto. Y eso lo planteamos nosotros en sendas querellas que le interpusimos. De hecho, voy a reabrir la querella que yo le impulse a él y a 4 personas más, y que está archivada provisionalmente, porque ya yo tengo el libro de testigos donde se establece qué fue lo que hicieron. Entonces esa era la fiesta, la parte del rompecabezas que faltaba, claro. Y la voy a hacer. Hay un fallo que tiene que ver, bueno, eso es aplicable también al caso de Luis Enrique y Ricardo Martinelli. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que estos fiscales, y que creo que en este caso que te mencioné, era el mismo fiscal de crimen organizado, Eneldo Márquez. Era el fiscal de ese caso. Entonces, como lo que yo siempre digo, como un fiscal tiene para un mismo delito diferentes clases de apreciación. Bueno, es que eso es la norma durante el paso de Kenia Porcel, y lo vemos con tu amigo, bueno, y lo digo todos los miércoles, el señor Dubois, que nadie sabe dónde está siquiera, Jimbo, que se ofusca cada vez que le presionan pues la palabra de Brecht. Jaime Lazo. Jaime Lazo. Por primera vez tuvo la faja de pararse a por lo menos a hablar ante los periodistas. Ahora ya no. No, a regañar.
de regañar a la gente. Ahora ya no, antes el cobarde que hablaba en los Varela Leaks, que tenía miedo, que estaba en la finca escondido, que usaban los helicópteros para que ir a, Popi tuvo para que irlo a entrarlo por el papachar parking. allá y a comer carnazá y estas cosas, eso es especulado. Todo lo que usted cometió es delito. De la forma que usted lo pinte, es delito. Usted, lamentablemente, su jefe, su amigo, su gran compañero, su primo, que le garantizaba la entrada por la rampa para que nadie lo viera. Tú vas a tener un fallo absolutorio. Que el fallo iba a ser de sobrecimiento. O sea, que usted ahora esté hablando tonterías y tratar de confundir a la ciudadanía diciendo que donaciones es 3 pepinos. Bueno, el partido panameñista sigue sin saber dónde llegaron esa plata. El señor Así Blandón lo ha dicho, declaró Blandón, nunca hemos certificado, nunca hemos Popi, recibido. corre, Popi, vete para Colón porque está Jimbo desesperado. No, tranquilízalo. Espérate, no hable. No, Juan Carlos, déjame hablar, Juan Carlos, mi hija. O sea, ¿por qué vas a regañar a los periodistas? Esta es la tonalidad del gobierno anterior, ¿no? ¿Por qué vas a regañar a los periodistas? No, que los tipos ellos no son culpables de nada, ellos son Lo que como pasa si no es que hubieran hecho nada. no contaban que Kenia se iba a ir. Sí. Con eso no contaban. Esa es la parte del la parte de la ese es como el ecuación juego ese es como el juego que se el Tetris, sí, que se cae la... que se caen los pedacitos de madera. Bueno, Jenga. Es el Jenga. Así es eso, igual. Bueno, así que ya saben, vamos a ver, es que además de este fallo, ¿qué se debe hacer ahora con... Bueno, primero Herrera Morán tiene que irse para su casa. Ok. Ya se le acabó el show. Y los otros no sé qué es lo que van a sustentar. No, pero el fallo ese de que encontraron hoy de Abel Zamorano. Bueno, vamos a empezar a recorre, utilizarlo porque se consiguió a final de la tarde. Sí. Alma y Ricardo me lo mandaron para que hiciéramos un ataque preliminar con relación a ese tema, pero que las reglas estaban claras. Lo que no entiendo yo entonces cómo Zamorano declaraba o fallaba siempre en contra de Ricardo Martinelli. O sea, para que tú veas la doble moral. No, pero a Ricardo de estos Martinelli funcionarios. lo metieron en un montón de casos porque alguien dijo, no, Ricardo Martinelli sabía. Sí. Porque alguien dijo que sabía o porque alguien dijo que él conocía. Y no Bueno, se es que corroboró. ahí, bajo esa premisa y esa teoría de que el presidente tiene que saber todo lo que pasa en su gobierno, Juan Carlos Varela entonces es responsable de todo lo que está pasando en Colón, incluso de $250,000 que le dio un cura polaco que no resultó ser cura y el tipo se perdió con la plata, que yo supongo que eso es un peculado de manual. Fernando, Sí. y el cierre es tuyo. Estamos en la búsqueda, señores del público, de que cuando a Fernando lo vinieron a detener técnicamente aquí al canal, las órdenes de la señora Tania Sterling era que el show tenían que hacérselo allá afuera. Agarrarlo, amarrarlo, treparlo a un carro y llevárselo como si fuera cualquier delincuente, humillarlo de la manera que fuera. Pero lamentablemente para ella, aparentemente las personas que vinieron eran personas decentes y te comunicaron que los acompañaron y tú lo hiciste así, pero falta un documento que se sustrajo porque habían ordenado una conducción. Y te dije que lo voy a conseguir, te lo prometo, amigo. Tú eres un, como dicen los franceses, un chercher, un buscador. Así que Un cirujano. después de eso, ya veremos qué hacemos. Vamos para encima. Vamos ¿oíste? para encima. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Gracias a Roniel Ortiz, mi copresentador, Alejandro Pérez Saldaña,